A mi Dios se ha dado toda la honra y la gloria en este día. Y para todo el que me escucha, la paz de Dios. Hoy quiero comenzar a devocionar con una promesa de Dios que se encuentra en 2 de Corintios 1, del 3 al 4. Y dice así: toda la palabra sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Aquí el apóstol Pablo estaba animando a la iglesia de los Corintios porque ellos estaban pasando por tribulaciones. Y me encantó cuando encontré estas escrituras porque trata justamente de lo que estaba pintando. Esta fuente que es el Señor, que dice que es la fuente de todo consuelo. Y cuando encuentras consuelo, entonces podrás consolar a otros. Porque allá afuera en el mundo hay muchas personas que no conocen de Jesús. Hay muchas personas que nunca se han leído la Biblia. Pero tal vez tú, que encontraste consolación en Él, puedes llevarlo ahora a aquel que te consoló. La palabra de Dios dice que bienaventurados los que lloran porque encontrarán consolación. Y hoy los quiero llevar a una serie de devocionales que voy a empezar hoy, que les puse restauración. Y bueno, me inspiré en este cuadro que tenía unos huecos cuando lo compré y quise hacer algo bello con él. ¿Cómo poder restaurar un cuadro? Hoy quiero comenzar con el perdón. Y para comenzar con el perdón, quiero llevarlos a la palabra perdón en griego, que quiere decir apheni, que significa soltar, dejar ir, enviar lejos. Es liberar a un ofensor del castigo, es ofrecer la liberación a alguien. Pero más que liberar a alguien, te liberarás tú mismo. ¿Cómo así?, me preguntarás. Es más, hace poco estaba hablando con alguien y la historia de esa persona me conmovió mucho. Y no sabía cómo explicarle porque esa persona no es cristiana, así que no le podía hablar con el mismo lenguaje. Y no les voy a contar la historia completa, pero algo que el Señor me puso en mi corazón fue dile que es por Él. Porque una vez que esa persona libera a otro, también va a ser liberado. Así que esto me inspiró a hacer estos devocionales que voy a empezar ahora. Y bueno, en la Biblia se nos habla que es importante perdonar como el Padre que nos perdona a nosotros. Pero ¿cómo le vas a decir a alguien que está herido, que está dolido, alguien de pronto que ha pasado por cosas horribles como una violación, como alguien que lo haya lastimado de pequeño, como alguien que lo haya abandonado un padre o una madre, con alguien que haya sufrido rechazos, con alguien que haya sido abandonado, herido de pronto, traicionado por una pareja? ¿Cómo le dices que la otra persona necesita ser perdonado? Y Jesús incluso nos manda a que bendigamos a nuestros enemigos. Pero, ¿cómo le dices eso a una persona, por ejemplo, que alguien asesinó a su hijo o a su hija? Empecemos por el principio. Según los psicólogos, el daño que hace una persona a otra persona, o sea, un daño que te hagan, algo que te hieran, como eso que mencioné antes, ese daño puede ser temporal, pero dice que dejará una huella en tu cerebro tanto como tú desees que esté en tu cerebro. Sé que es difícil entender y sé que tal vez haya personas allá afuera que me dicen tú no sabes por lo que he pasado y tal vez no sepas por lo que has pasado. Y todas las personas no somos iguales, todos no dejamos ir las cosas de la misma manera, todos no nos duelen las cosas de la misma manera. Si hablas, por ejemplo, con un teenager, de pronto lo que más le pudo haber dolido es que otro se burle de él.
Y a lo mejor tú dices, bueno, eso no es nada comparado con esto otro. Pero a veces hay que ponerse en los zapatos de otras personas para entender el dolor, para entender luego los resentimientos, los odios. Pero todo eso, a quien te hace más daño, es a ti. Y buscando en los que decían los psicólogos, resulta que ellos dicen que cuando las personas no dejan ir en su mente, es como si vivieran de nuevo la misma historia una y otra vez. Imagínense que alguien lo violó, por ejemplo, por poner un ejemplo, y usted revive en su mente constantemente que esa persona te violó. La violación pudo haber pasado hace años, pero tú no eres feliz, tú no logras confiar en más nadie, tú dañas incluso tus relaciones, porque aún vives en tu mente ese momento. Entonces, el hecho de perdonar, como te decía en el griego, es dejar ir, es liberar, es decir, no puedo, pero hay uno que sí lo puede hacer por ti, y es Jesús. Y alguien me preguntaba hace poco, ¿pero cómo lo haces? Y yo no soy una experta en esto, pero te digo cómo a mí me ha pasado en cosas que he tenido que perdonar. Hay cosas que yo he tenido que venir llorando al Padre y decirle, Padre, tú me tienes que ayudar con esto porque yo no voy a poder. Y el Señor a mí me ha hablado, tú eres mi hija. Y como hija, mira a Jesús. Y lo primero que tienes que hacer es ser honesto con el Padre primeramente. Deja que esa angustia, esa amargura la saques con el Padre antes de que de pronto vas a tener que ir hasta la otra persona. En mi caso, a mí me ha tocado perdonar a otras personas así directo, uno a uno. Me ha tocado orar, el Padre me ha puesto a orar por otras personas que me han hecho daño y me he liberado yo. Pero ya te digo, cada caso es diferente. Y a veces cuando perdonamos a la otra persona, ya dejas de vivir el momento. No es que te vayas a ser amigo de la persona. Por ejemplo, tú no te harías amigo de una persona que te violó o de uno que te traicionó. Pero yo miro a Jesús y veo a Jesús lavándole los pies al que lo iba a traicionar. Y hay veces que una traición duele tanto como, no sé, como a otra persona le puede doler otra cosa. Pero una cosa que aprendí de Jesús es que Jesús le dio de comida en la mesa a ese que lo traicionó. Pero ese no era amigo de Jesús. Fíjate que cuando Jesús hacía algo, él llamaba a Juan y llamaba a Pedro, pero no a Judas. Eso quiere decir que tú no tienes que hacerte amigo de la persona que te traicionó. La amistad es algo que se gana y la confianza se gana. Pero seguimos con lo que dice Proverbios 17:22. Dice, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. La Biblia ya hablaba de enfermedades que atacan a los huesos, por ejemplo, como la amargura. Ojo, no estoy diciendo que todas las enfermedades de los huesos vengan por un problema de amargura. Pero sí sabías que cuando tienes un problema de amargura, algo que no has dejado ir, tu hígado empieza a hacer bilis, empieza a regar todas esas bilis amargas por todo tu cuerpo. También te puede salir un cáncer. Entonces Jesús decía de perdonar. Y él hablaba incluso de perdonar 70 veces 7 cuando Pedro le preguntó ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Y él decía todo esto porque Jesús sabía que el más beneficiado de perdonar a alguien eras tú, soy yo, somos todos. Cuando perdonas, no solamente liberas al otro de la culpa, sino que te liberas tú de los traumas. Te liberas tú de alcanzar la plenitud de gozo. Te liberas tú de la amargura, del odio, del resentimiento, que solamente a ti te hacen daño. No es perdonar y olvidar, como dicen algunos.
No, es perdonar y ser libre. Hay muchos que dicen, ¿por qué tengo que perdonar si yo no hice nada? Y él fue que me lastimó. No es tu culpa que te hayan lastimado. No es tu culpa que vivas en un mundo caído y que a veces la otra persona pudo haberle abierto una puerta al enemigo para que actuara a través de él. Es por eso que a veces Dios nos manda a bendecirlo. Porque si la bendición la necesita, la alcanza. Y de lo contrario, es como una pelota que tiras contra una pared. Rebota hacia ti o hacia tus hijos. La palabra de Dios dice que aquel que cree en las Escrituras, como dice la palabra, de su interior brotarán ríos de agua viva. Y aunque pase lo que pase, ese río te va a limpiar. El río de agua viva se mueve. El río de agua viva es el mismo el Espíritu Santo transformando el viejo yo en un nuevo yo. Y entonces ahora, donde había cenizas, pueden nacer nuevas flores, pueden nacer nuevas esperanzas. Puede darle esperanza a otros que no sabían cómo tú te libraste. Es por eso que las personas al pronto van a preguntar, ¿qué pasó con esta persona? Con todo lo que pasa y aún se sonríe. Y es porque el Espíritu es que te llena. Dice la palabra de Dios que el gozo del Señor es mi fortaleza. En Efesios 4:23 dice, en cambio dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. O sea, el Espíritu te renueva el pensamiento. Ahora piensas diferente. La nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdadero, justo y santo. Dice el versículo 25, así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permita que el sol se ponga mientras siguen enojados. Dice que porque el enojo da lugar al diablo. No des lugar al diablo en tu vida. No permitas que el diablo entre y te quite el gozo. Dice Efesios 4:30, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos en el día de la redención. O sea, ahora le perteneces al Espíritu Santo. Ahora puedes ser salvo. Y el versículo 31 dice, líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias. Cuando dices calumnia contra otros, eso el Espíritu Santo lo entristece. No apagues al Espíritu Santo. Dice, y toda clase de mala conducta. Dice, por el contrario, sean amables los unos con los otros, sean de buen corazón. Perdónense los unos a los otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Es ahí que en ese hueco nace una nueva flor. Es ahí que de cenizas te conviertes en jardines. Es ahí que de ser dañado te conviertes en una nueva fuente de vida, porque Dios te dio la vida primero. Es ahí que muere el viejo yo y nace un nuevo yo, una nueva persona. Ahora el cuadro de tu vida florece. Ahora donde hubo roturas nacen flores. Todo lo hace el perdón porque eres libre. Ahora ya no eres una vasija rota. Ahora eres una fuente para aquellos que están sedientos. La gente te va a ver y dice, ¿qué pasó contigo? Y tú le podrás decir lo que dice la Escritura. Su Espíritu Santo te transformó. Te voy a dejar por hoy, no sin antes desearte que Dios te bendiga, que te cuide, que te guarde y que su paz te dé. Shalom.